Hola, muy buenos días a todas y a todos. Estamos esperando que ingresen los participantes interesados de este webinar y vamos a dar inicio a la reunión. Bueno, eh, nuevamente, muy buenos días a todas y todos. Ahora sí, ya tenemos 361 participantes, que van ingresando más. Mi nombre es Deborah Barrera, trabajo en el equipo de operaciones PIE y el objetivo de reunirnos esta mañana es poder demostrar algunos cambios operacionales y técnicos que, que se está iniciando su implementación a partir de este proceso 2025. Este es el programa de trabajo que vamos a desarrollar durante esta mañana. Vamos a hacer una breve introducción a los objetivos y sentidos de los cambios. Luego vamos a hablar acerca del registro de los diagnósticos. Luego desarrollaremos una demostración de los cambios, cómo se importan los datos desde FUDE a PIE, todo eso ahí. Carlos Alberto Muñoz, que es un profesional del equipo de operaciones PIE, va a realizar una demostración muy práctica de cómo ustedes van a visualizar todas esas pantallas tanto en plataformas FUDE como en PIE. Para ir finalizando, vamos a mostrar dónde tenemos ubicado una serie de material de apoyo que hemos desarrollado para acompañar este proceso 2025 y finalmente hemos reservado un espacio para resolver todas sus dudas y consultas. Es muy importante que tengamos claro que lo que estamos viendo acá durante esta mañana es la simplificación de algunos procesos que están ahí, que ustedes deben realizar para poder adherirse a los estudiantes al programa de integración escolar. Y por otra parte, vamos a revisar los cambios en algunos de los diagnósticos. Ahí se circunscribe la temática de este webinar. Entonces, intentaremos dar respuesta a las consultas relacionadas con esos dos ámbitos temáticos. Voy a volver a repetir a la integración de los sistemas FUDE y PIE y a los cambios en algunos diagnósticos. Ahí nos vamos a mover. Otro tipo de consultas, vamos a tener otros espacios que se están generando para contestar otras dudas que puedan surgir. También les vamos a mostrar dónde tenemos varios documentos de preguntas frecuentes, para que ustedes puedan ahí también resolver una gran cantidad de dudas y en otros documentos. Bueno, vamos ya de lleno a lo que nos indica esta mañana, ¿verdad? El propósito de esta jornada. Una de los sentidos, ¿verdad? Es simplificar el proceso de incorporación a PIE. Para eso les vamos a mostrar de forma muy gráfica y práctica de qué se trata esto. También estos cambios que vamos a estar refrescando, porque si ustedes recuerdan, en diciembre ya nosotros hicimos un webinar donde anunciamos estos cambios, tiene el sentido de evitar la duplicidad en el registro de la información. También reducir el tiempo de los procesos para que cada vez se vaya ocupando menos tiempo en tareas administrativas y más tiempo en brindar los apoyos, que es lo que más importa
para las y los estudiantes. También otro propósito de estos cambios es mejorar los procesos técnicos en la evaluación, ¿verdad?, de los diagnósticos, y para ya ir focalizándonos. ¿Cuáles son los principales cambios? Uno de estos, ¿verdad?, es la integración de la plataforma FUDEI-PIE. Insisto, prontamente vamos a ver de forma muy gráfica y práctica en qué consiste. Hay un ajuste en los calendarios de las vigencias de los diagnósticos de las necesidades de apoyo permanente, que vamos a mostrar también de forma gráfica un poquitito más adelante. Mejoramos el formato del formulario de evaluación de salud y trabajamos una actualización de los conceptos técnicos referidos a algunos diagnósticos, esto en el marco del DSM-5 y del CIE-11, que es instrumentos internacionales por los cuales Chile también se rige. Estamos trabajando también para el proceso 2026 en un nuevo informe técnico del programa de integración escolar. Los vamos a invitar a participar de ese proceso para mejorar y hacer que la información que se recoge en dicho informe sea lo más útil posible para la toma de decisiones al interior de los establecimientos. Bueno, ¿qué es lo que teníamos hasta el proceso 2024? Teníamos por un lado que se ingresaba información a FUDEI y por otra parte teníamos información que se volvía a preguntar en PIE. Y para el proceso 2025 lo que tenemos es que al completar información de FUDEI o al haber realizado el FUDEI 2024, el PIE va a ir a buscar esa información a FUDEI de una serie de elementos que ahí están y que vamos a mostrar, insisto, de forma gráfica y práctica. ¿Quiénes, aquí ya para ir entrando cada vez en materia más específica? Antes de incorporar a un estudiante a PIE, va a ser requisito contar con un FUDEI creado y finalizado. ¿Tá? ¿Quiénes? Para este año, para este periodo 2025. Todos los estudiantes nuevos, ya sean que requieran de apoyos transitorios o permanentes, ellos van a requerir de realizar un nuevo FUDEI de ingreso. También todos los estudiantes con necesidades de apoyo transitorias que no tuvieron un FUDEI finalizado el año anterior. Esos estudiantes van a requerir de un FUDEI de ingreso. También aquellos estudiantes con necesidades de apoyo transitorio permanente que cambiaron su diagnóstico. Y aquellos estudiantes con necesidades de apoyo transitorio permanente que tuvieron un FUDEI finalizado el año 2024, pero en otro establecimiento. Esos estudiantes van a requerir de un FUDEI de ingreso 2025. Quienes no van a requerir un FUDEI 2025, ¿verdad? Todos aquellos estudiantes con necesidades de apoyo transitorio, con un FUDEI creado y finalizado el año anterior en el mismo establecimiento. Esos estudiantes no van a requerir de la elaboración de un nuevo FUDEI de ingreso. También aquellos estudiantes con necesidades de apoyo permanente que se les realizó, que se les creó y finalizó un FUDEI el año anterior o en años anteriores en el mismo establecimiento. O sea, ahí con esa situación estamos bajando la cantidad de estudiantes que van a requerir de la realización de un FUDEI el año 2025. Hicimos un ejercicio
que no es transferible al 100% de la población escolar que se adhiere al PIE, pero sí que nos permite un poquitito estimar eh, cuántos estudiantes van a requerir de un FUDEI 2025. Para eso tomamos una muestra, ¿verdad? Tomamos un RDD. Ese RDD tiene una matrícula en pie de 51 estudiantes y nos encontramos que de esos 51 estudiantes, 40 de ellos ya tienen un FUDEI 2024. ¿Tá? De esos 40 estudiantes, 26 corresponden a necesidades transitorias y 14 a necesidades de apoyo permanente. Y si ustedes ven abajo el gráfico de torta, entonces el 78% de esta matrícula de PIE no va a requerir la realización de un FUDEI 2025. Y solo el 22% de la matrícula sí va a requerir de la elaboración de un FUDEI. Por supuesto que aquí entran variables, como las mencionadas ahí en el asterisco. Tenemos que sumar a los estudiantes nuevos, probablemente también a los estudiantes que cambian diagnóstico, pero este primer ejercicio nos sirve para estimar, ¿verdad? Las horas humanas de profesionales que van a tener que destinar tiempo para completar esta información, hacer esta síntesis que se vacía en el formulario único de evaluación integral. Como mencionamos anteriormente también, uno de los cambios es que se aumentó la vigencia de algunos diagnósticos para necesidades de apoyo permanente. Por ejemplo, en el caso del trastorno del espectro autista, hasta el año 2024, la vigencia de ese diagnóstico era de 12 meses. Y aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Esto estamos hablando del diagnóstico de ingreso, es la vigencia para el ingreso del estudiante al programa de integración. Esa vigencia, en el caso del autismo, como estaba señalando, era de 12 meses. Para este proceso 2025 se aumentó a 24 meses. Y así en todos los casos que aparecen ahí en amarillo. Eso también descomprime la necesidad de contar con diagnóstico del área de la salud, ¿verdad? Y nos permite disminuir la cantidad de evaluaciones que se van a requerir anualmente. También anticipamos hace unos momentos que se habían hecho algunos ajustes en el formulario de evaluación de salud, que si bien no se modificó sorprendentemente, pero sí logramos hacer precisiones que sí marcan una diferencia. Ustedes pueden ver que la evaluación de salud consta de dos elementos principales. Una es el examen del estado de salud general del estudiante, o que también podríamos denominar como el control sano que realiza el sistema de salud público a los menores. Y el otro componente es el diagnóstico del déficit, trastorno, discapacidad. Entonces, la invitación es que a los establecimientos puedan ocupar este formulario, porque hemos visto que muchas veces hay una duplicidad de gasto porque se contratan a profesionales especialistas para que hagan el diagnóstico del déficit o discapacidad, eh, y luego se contrata a otro tipo de médico para que haga la evaluación del estado general de salud, cuando el mismo profesional especialista puede hacer ambas. O sea, puede, porque primero son médicos generales y luego realizan su especialidad, ¿verdad? Entonces, los invitamos a ocupar lo mejor posible los recursos y con la frecuencia que corresponda. No todos los años se requiere realizar el examen general de salud. En el caso de la mayoría de los diagnósticos,
y el déficit o trastorno de la discapacidad, ¿verdad? También tiene una frecuencia mayor de realización. Entonces, la invitación es a ocupar este formato ya en el mismo proceso de contratación de evaluaciones. Aquellos sostenedores que puedan hacer esto, ¿verdad? Es aprovechar a ese profesional especialista para que pueda hacer ambas evaluaciones. Ahora, esos eran los cambios en la simplificación de los sistemas que el Ministerio de Educación pone a disposición de los establecimientos. Ahora nos vamos a ir al otro componente, que es la actualización de conceptos técnicos referidos a algunos diagnósticos, según el DSM-5 y la CIE-11, que son manuales, ¿verdad?, internacionales a los cuales Chile se adhiere. En el caso del trastorno específico del lenguaje, cambia su denominación a trastorno del lenguaje. Este cambio permite actualizar la denominación y, por lo tanto, en los sistemas de registro del Ministerio no se va a requerir aplicar la división de expresivo o receptivo. El proceso evaluativo se mantiene igual que siempre porque no se han generado nuevos instrumentos de evaluación. Se mantienen los mismos instrumentos de evaluación y la aplicación de esos instrumentos de evaluación que sí cuentan con esta división de expresivo y receptivo contribuyen para la determinación de los apoyos. Si bien la plataforma no va a capturar esa división, pero sí esa información es importante para la determinación de los apoyos que se van a otorgar, ya sea en el contexto de aula común o en otro espacio del establecimiento educacional. En el caso del año 2025, respecto al trastorno del lenguaje, un estudiante nuevo o un estudiante que va por un tercer año en pie, ¿qué se va a requerir, ¿verdad?, en este caso específico? Al estudiante, ¿verdad?, nuevo o al estudiante que va por un tercer año. Al crear el FUDEL se va a seleccionar el diagnóstico trastorno del lenguaje. Va a aparecer ahí este concepto, ¿verdad? El concepto o el diagnóstico de trastorno del lenguaje. Luego se finaliza el FUDEL. Cuando ya se accede a PIE y se hace clic en el botón de ingresar, esta acción va a cargar automáticamente el diagnóstico TL y los profesionales evaluadores. Es decir, PIE va a traer la información que se seleccionó en FUDEL. Luego se deberán completar las pruebas diagnósticas de la manera habitual, ¿verdad? Las pruebas diagnósticas no se han modificado en cuanto la sociedad científica, ¿verdad?, especializada en esta materia, saque o elabore, desarrolle y valide en Chile nuevas pruebas, podremos contar con Akiga y podremos modificarlas en plataforma. Mientras eso ocurra, ¿verdad?, permanecen pruebas que habitualmente se han estado ocupando. Finalmente, se presiona el botón postular. Para aquellos estudiantes que ingresó a PIE por primera vez el 2024 con un FUDEL creado y finalizado el año 2024 en el mismo establecimiento con diagnóstico de TEL, va a ocurrir lo siguiente. Al acceder a PIE, al hacer clic en el botón ingresar, esta acción cargará automáticamente el diagnóstico TL, luego se va a mostrar el recuadro para registrar la identificación del profesional fonoaudiólogo o fonoaudióloga que participó en la evaluación del proceso de fines del año anterior y confirmó la persistencia del TL. Luego se deberá registrar la fecha de la evaluación del proceso de finales de año anterior, ejemplo, diciembre de 2024, para finalmente presionar el botón postular. Carlos Alberto Muñoz, que es profesional de nuestro equipo, en breves instantes, ¿verdad?, cuando terminemos esta parte de los cambios diagnósticos, va a explicar
muy gráficamente cómo esto se va a visualizar en las distintas secciones que contiene tanto Foodday como la plataforma TIC. Y ahora voy a invitar a María Soledad González, que es profesional del equipo de atención a la diversidad, para que pueda señalar brevemente los principales cambios respecto de la discapacidad intelectual y el funcionamiento intelectual limítrofe. Soledad. Gracias, Débora. Buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchas bien? Sí. Ya. También los cambios que tenemos en la plataforma respecto a discapacidad y funcionamiento intelectual limítrofe, a partir de los cambios de las clasificaciones de CM5 y C11, es importante mencionarlo. En primer lugar, el concepto de DI, de discapacidad intelectual, si bien nosotros lo estamos usando hace tiempo, desde el 170, sí estamos hablando de discapacidad intelectual, pero en las clasificaciones internacionales seguía estando como retardo mental, ¿ya? ¿Por qué es tan importante este cambio que hoy día las clasificaciones incorporen el cambio del concepto de DI o de trastornos de desarrollo intelectual? Es que finalmente asumen esta visión de la discapacidad, que es un problema, digamos, del diagnóstico del sujeto más las condiciones del contexto. Entonces, la importancia de esto hoy en día es que para determinar el nivel o grado de afectación actual de la discapacidad intelectual, si bien ambas clasificaciones distinguen todavía igualmente las categorías de leve, moderado, grave y profundo, esta definición o esta categoría se conforma de tres criterios que son fundamentales: las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual o cognitivo, limitaciones en el funcionamiento adaptativo y que se haya iniciado durante la etapa de desarrollo. Todo eso, si bien ya se estaba manejando, pero hoy día esto es muy importante porque estamos definiendo la discapacidad no solo por un número de CI, sino que por el funcionamiento de ese sujeto en el contexto. O sea, una persona que tiene un mismo CI, supongamos de 66 puntos, podría tener un funcionamiento muy diferente en donde vive, donde se desarrolla, en la escuela, en el trabajo, etcétera, dependiendo de los apoyos que tenga él. Y de ahí la importancia de esto, porque nosotros somos educación, precisamente. La otra, por favor, Débora. Entonces, una cosa importante que tuvimos que hacer en plataforma y que los psicólogos que hacen la evaluación a partir de que hubo cambios en el WIS, ya el puntaje de CI ya no daba una categoría si estaba leve, era moderado o era severo, porque hoy día el resultado de las evaluaciones cognitivas a través de la prueba de WIS nos dan ciertos rangos: bajo, muy bajo, promedio, que esos rangos también existían, pero hoy en día eso no define la discapacidad intelectual, sino que nos da el nivel donde está la capacidad cognitiva. O sea, estos son descriptores cualitativos del rendimiento intelectual. Sin embargo, para decir que hay una discapacidad leve, moderada, severa, tenemos que considerar la conducta adaptativa. Y la conducta adaptativa son la serie de habilidades que el sujeto va adquiriendo a través de su desarrollo. Estas habilidades son conceptuales, sociales, prácticas, que en relación con los desafíos del entorno, en la medida que pueda tener éxito o fracasar en esa relación, va a tener mayor autonomía o responsabilidad social. Y eso va a dar el nivel de funcionamiento en el medio, en tanto en la comunicación, en la participación social, en su vida independiente. Y de acuerdo a eso vamos a determinar cuál es el grado de discapacidad intelectual que esa persona tiene. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los cambios en plataforma a partir de esto?
que no los hicimos antes, a pesar de que Luis ya estaba arrojando esta descripción cualitativa, porque no se pueden hacer de un día para otro los cambios que hacemos en plataforma. Hoy día ya se incorporó la descripción cualitativa del rendimiento intelectual de la prueba WIS, la que, insisto, no se debe confundir con el grado de severidad de la discapacidad intelectual, y se pone de relieve con mayor fuerza que el diagnóstico de discapacidad intelectual no se sustenta únicamente en la medición del CI, sino también en el funcionamiento adaptativo como criterio fundamental para determinar si existe este diagnóstico en el sujeto. Entonces, en la plataforma, por un lado tenemos los descriptores cualitativos del funcionamiento y por otro lado se incorporó que se debe especificar el desempeño del estudiante en su comportamiento adaptativo en los diferentes dominios de habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Habilidades conceptuales como el leer, el escribir, etcétera. Sociales en términos de las relaciones interpersonales y prácticos que tienen que ver con, por ejemplo, cómo se maneja en las actividades de la vida diaria. Y que los psicólogos y quienes trabajan en las escuelas conocen más en detalle, ¿cierto? Por lo tanto, enfatiza el rol, el conocimiento y la experticia que deben tener los profesionales que hacen esta evaluación. No es una sumatoria que yo pongo un número de CI y un número de conducta adaptativa, sino que la interrelación de esos factores va a permitir que el profesional determine si ese sujeto, esa persona, tiene o no tiene una discapacidad intelectual y cuáles van a ser los apoyos y en qué área va a requerir apoyo en el contexto escolar. En relación al funcionamiento limítrofe, dado que este no es un diagnóstico propiamente tal, sino que es una categoría, sin embargo, lo tenemos incorporado para dar apoyo a estos estudiantes y debe regirse por lo mismo, o sea, tener en cuenta de cómo esa disminución cognitiva afecta el rendimiento del estudiante y afecta su relación y participación en el contexto. Y todo eso hoy día lo tenemos incorporado en la plataforma para darle ese énfasis. Creo que aquí termino, no tengo más. Eso sería, gracias. Muchas gracias, Soledad. Entonces, vimos esta primera introducción, ¿verdad? Era para, siendo un parafraseo general, era para mostrarles que hemos estado trabajando en ciertos ajustes. Estos ajustes, por una parte, son a los sistemas que pone a disposición el Ministerio de Educación, y por otra parte nos hacemos cargo también de los cambios conceptuales que han ido ocurriendo en el mundo científico respecto de dos diagnósticos en particular, y cómo esto va teniendo esa implicancia en ajustes que tenemos que hacer. Así que muchas gracias, Soledad, por acompañarnos. No tiene un sentido tan técnico-pedagógico esta presentación, sino solo para entender por qué los cambios. Ahora, Carlos Alberto Muñoz nos va a mostrar, ¿verdad?, cómo, de forma muy práctica, cómo esto se fue considerando en los cambios y ajustes que se hicieron, tanto en FUDEI como en PIE. Luego de Carlos Alberto, Sonia Carreño, que es otra de las profesionales del equipo de operaciones PIE, va a ir recogiendo las preguntas relacionadas con los temas que estamos abordando y que en esta ocasión podemos dar respuesta. Así que dejo con ustedes a Carlos Alberto. Muchas gracias, Débora. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a este webinar que da estos anuncios de algunos cambios referente a la forma de la incorporación de los estudiantes al PIE. Recalco esto porque se hizo un webinar en el año 2024, a finales del año, donde anunciábamos cambios para el proceso y al parecer fuimos muy pretenciosos tal vez con el nombre, dado que muchos de los que participaron consideraron que eran cambios muy menores y al parecer pensaron que habían casi cambios en el decreto 170 los que íbamos a anunciar.
básicamente eran estos mismos cambios, los que estamos tratando ahora, los que se trataron a fines del año 2024, así que por eso ahora le pusimos algunos cambios al proceso para que entiendan que son cambios relacionados a la temática administrativa más que nada, y que si bien son importantes que lo sepan porque cambian la forma en que van a tener que llevar a cabo la incorporación este año y de aquí en adelante de los estudiantes del programa de integración. Nos hubiese encantado mostrar la plataforma, sin embargo, como hay datos de estudiantes, hay root de estudiantes, hay root de personal de apoyo, y esto queda grabado, no es posible hacerlo. Sin embargo, hicimos un trabajo arduo con Paint que da hartas opciones y con un PowerPoint vamos a ir mostrando pantallazos y vamos a hacer lo más descriptivo y gráfico de qué es lo que van a encontrar en la plataforma al iniciarse ya el proceso de incorporación a PIE. Todos ya saben que ya la plataforma FUDEI desde el 18 de marzo que ya está habilitada. PIE o la plataforma PIE se espera que ya durante esta semana, que es la última de marzo, ya se habilite. Hay una noticia también publicada con las fechas. Entonces ya tenemos todo listo para salir con este proceso 2025. Voy a compartir la presentación que he preparado y vamos. Entonces, proceso 2025, hay un proceso que se llama, o que le hemos denominado integración de las plataformas FUDEI y PIE. FUDEI para el proceso de integración o de ingreso de estudiantes al programa de integración escolar. Como ya saben, y como se dijo, el requisito fundamental del proceso 2025 tiene que ver con el formulario único de evaluación integral. Y esto es porque, a contar de este año, es obligatorio o es requisito que los estudiantes cuenten con un FUDEI finalizado para que la plataforma PIE les permita llevar a cabo el proceso de ingreso de estudiantes al PIE. Tiene que estar finalizado y debe estar finalizado en el mismo establecimiento donde está hecho o finalizado este formulario, este FUDEI. Ese es como el principal requisito. Débora ya dio algunas luces de que no todos los estudiantes requieren un FUDEI 2025, entonces para que lo tengan claro, no es que va a terminar la jornada y van a ir como locos a hacer los FUDEI, no. Hay que verificar a qué estudiantes le corresponde hacer un FUDEI 2025 y a quienes se les debe verificar que ya cuenten con un FUDEI de años anteriores. Y acá voy a mostrarlo en qué casos se tiene que ver, tienen que verificar esa información. Entonces, el primer requisito ya dijimos que era tener el FUDEI para que la plataforma, cuando una vez ingresen, acá hay una imagen de cómo se veía antes o del proceso 2024 hacia atrás cuando se daba inicio al programa de integración escolar. Desde el año 2024 hacia atrás, cuando se daba inicio, aparecían estudiantes que venían de años anteriores con su diagnóstico precargado en la columna de diagnóstico. Ahí vemos una imagen. Y aparecían dos botones en la columna ficha de postulación. Había un botón postular y un botón ingresar y un botón que nos mostraba el estado, si estaba postulado o no, si estaba postulado o sí. Entonces mucha gente o muchos usuarios ya tenían información con la misma plataforma, podían saber qué estudiantes venían del año anterior. Eso se podría pensar que es a favor de los establecimientos, sin embargo producía varios problemas que no eran menores. Uno, porque al ver los diagnósticos precargados, nos pasaba con muchos establecimientos que solamente incorporaban a los estudiantes nuevos. Como veían el diagnóstico precargado de años anteriores, decían, esto yo no los tengo que postular o no los tengo que incorporar, solamente trabajo con los nuevos y cierro mi proceso. Y cuando se cerraba definitivamente el proceso de ingreso regular a PIE, se daban cuenta cuando empezaron a recibir menos subvención de que no se habían incorporado a todos los estudiantes, habían solamente incorporado a los estudiantes nuevos porque esta precarga de diagnóstico ya les producía esa confusión. Lo otro es que aparecía este botón postular por un lado y el botón ingresar, entonces los confundían. Muchos llevaban a cabo el proceso de incorporación, les aparecía postulado sí y escribían al correo apoyo plataforma PIA indicando por qué si ya postulé a un estudiante me sigue apareciendo el botón postular y por qué a otros le aparece ingresar. También producía bastante confusión. Entonces, a contar del año 2025, cuando se dé inicio al programa, se habilita la plataforma del programa de integración escolar, deben tener presente de que ningún estudiante va a aparecer con diagnóstico precargado. Es deber de los establecimientos saber qué estudiante fue el que yo incorporé el año 2024. Para eso tengo mi FUDEI, para eso tengo mis nóminas de años anteriores. Así que tengan presente de que no es un error de plataforma, no es que no se estén precargando alumnos que vienen del año anterior, simplemente no se van a mostrar. Todos los años yo tengo que incorporar a mis estudiantes nuevos y mis estudiantes que vienen de años anteriores y ya no van a aparecer diagnósticos precargados en la plataforma.
Lo otro es que se unificó un solo botón. Para acceder a la ficha del estudiante, se eliminó el botón postular y para acceder simplemente yo hago clic en este botón ingresar, que es el botón que tiene la mayor importancia y ya le voy a explicar por qué. Pero este es el botón que va a ir a consultar a la plataforma Fudei si el estudiante que yo quiero incorporar tiene o no tiene un Fudei creado en el mismo establecimiento donde yo voy a llevar a cabo el proceso de incorporación de estudiantes a pie. ¿Ok? Esos serían como los dos cambios. Fudei por un lado y una nueva forma de visualizar cómo se muestra la información cuando se da inicio al proceso 2025 de pie. Dicho lo anterior, y acá es donde ya entramos de hecho a los casos de postulación o casos de incorporación con los cuales se van a enfrentar los establecimientos cuando empiece a informar a sus estudiantes en la plataforma. Tenemos el primer caso, que serían estudiantes o estudiantes nuevos o nuevas en pie con diagnóstico asociado a necesidades de apoyo transitorias o permanentes. Como no es posible mostrar la plataforma real, hemos traído un ejemplo que sería el estudiante Simón Elías del RBD1 que cursa tercero básico, por ejemplo. Entonces, lo primero que hay que verificar, o lo que tendría que hacer si es un estudiante nuevo que ingresa a pie, es, como dijimos, tener un FUDEI. Ir a la plataforma de FUDEI, que ya está habilitada del 18 de marzo, llevar a cabo la creación del FUDEI, y ahí, por ejemplo, hay una fecha de creación, por ejemplo, del 10 de abril, ahí nos fuimos hacia el futuro, el FUDEI fue creado el 10 de abril del año 2025, está en estado finalizado, es un diagnóstico de apoyos de carácter transitorio, dificultades específicas del aprendizaje, y está finalizado en el mismo establecimiento, en la RBD1, donde yo voy a llevar a cabo mi proceso de incorporación a pie, ¿ok? Ese sería el requisito que tienen que tener los estudiantes nuevos que van a ser incorporados a pie. ¿Para qué? Para que una vez que se habilite la plataforma, yo simplemente ingreso con los datos de la entidad sostenedora, root y clave. Al acceder, tengo que ir a verificar dónde se encuentra el establecimiento. Ahí está el RBB1. Hago un clic en el botón ver para que se me desplieguen los cursos que tiene este establecimiento. Y esto lo toma de SIGE, la estructura de cursos con la cantidad de alumnos que tiene. Tengo que verificar dónde se encuentra el tercero básico, en este caso en la tercera posición. Importante, y aquí no me voy a detener porque no hay cambios básicamente en la forma de incorporar al personal de apoyo. Antes de llevar a cabo la incorporación de mis estudiantes a pie en la plataforma a pie, el curso tiene que contar con personal de apoyo declarado. Esto funciona con la lógica del semáforo. Si el curso está con esta simbología en roja, quiere decir que no se ha incorporado horas de apoyo de los profesionales. No puedo incorporar estudiantes porque si lo hago me va a arrojar una alerta que indica que no hay personal de apoyo prestándolo apoyo para este estudiante. Si la simbología está en naranjo, quiere decir que cargué personal de apoyo, pero aún no es suficiente. No he completado el mínimo de horas que señala la normativa, que serían 7 horas si el establecimiento trabaja sin jornada escolar completa como mínimo y 10 horas si trabajan con jornada escolar completa. Eso es lo mínimo para que cambie a la simbología verde del curso. Entonces, una vez que ya cargué personal de apoyo, voy al botón carpeta donde se va a desplegar ahora sí la nómina de los estudiantes. Estábamos trabajando con Simón Elías, que ya vimos que había un FUDEI creado y finalizado en el RBD1. Lo ubico en la lista del curso. Y acá, estudiantes nuevos o nuevas que ingresen a PIE tienen que tener el FUDEI 2025 creado y en estado finalizado. Y esto lo voy repitiendo, en el mismo establecimiento que va a incorporar este estudiante a PIE. ¿Para qué? Para que vaya a hacer la consulta a este botón. Si detecta que hay un FUDEI finalizado en el mismo establecimiento que va a llevar a cabo la incorporación a PIE, va a traer entonces, primero un mensaje que va a indicar que los datos han sido exportados de manera exitosa. Va a traer o va a cargar en la ficha de postulación del estudiante el diagnóstico. Sí, se va a cargar el diagnóstico. Ya habíamos visto que el FUDEI estaba por dificultades específicas del aprendizaje, se va a cargar en la ficha. Ya no tengo que ir como antes, que yo tenía que seleccionar si era transitorio o permanente, desplegar una nómina y marcar el diagnóstico, sino que ahora se carga directamente de lo que se cargó en el FUDEI. Va a traer además los profesionales obligatorios que pide este diagnóstico, que para este caso es un profesor o profesora diferencial, la cual está a cargo de emitir el diagnóstico, o también podría haber sido una psicopedagoga o un psicopedagogo, pero en el caso del ejemplo hay un profe diferencial que se hizo cargo del diagnóstico. Va a traer la fecha de emisión del diagnóstico, y solo si esta es válida de acuerdo a la tabla de vigencia de los diagnósticos, ya vamos a ver, que creo que Débora también lo mostró en una lámina, la cantidad de meses que
puede tener como máximo este diagnóstico para que sea válido y para que se haga esta importación. Y además va a traer el profesional que complementa el diagnóstico, que en este caso, para el ejemplo, es un profesional médico que es el que está a cargo de realizar la valoración del estado de salud general del estudiante. Entonces aquí ya no cargo información, no es necesario que yo vaya seleccionando ni digitando root, esto es porque esto ya lo hicieron en Foodey. Entonces la idea es justamente que si ya lo hicieron este trabajo en Foodey, no tengan que repetirlo cuando esté el proceso PMAT. Simplemente hago clic en este botón ingresar, este botón es el que va a ir a verificar que todo esté correcto y si está correcto lo carga en la ficha. Yo solamente tengo que verificar que lo que se esté cargando corresponda al Foodey que yo tengo del estudiante. Y eso está todo ok, puedo hacer clic en el botón postular, que está en el extremo inferior derecho de la ficha de postulación. Hemos visto un ejemplo con dificultades específicas del aprendizaje. Ahora, este diagnóstico no pide mayores antecedentes, simplemente precarga el diagnóstico, carga los evaluadores y yo verifico que todo esté ok. Sin embargo, se van a encontrar, y aquí ojo con esto porque se van a encontrar con diagnósticos que sí van a tener que registrar resultados de pruebas hechas. ¿Cuáles son? Funcionamiento intelectual en rango limítrofe. Creo que salió una pregunta en el chat de qué era lo que se iba a pedir. Por ejemplo, va a pedir qué instrumento de evaluación se ocupó, si era el WISC o BAISC, dependiendo de la edad del estudiante, si presenta limitaciones significativas en el rendimiento intelectual. Esto es lo nuevo, si hay limitaciones significativas en el funcionamiento adaptativo actual, y ahí está lo que es los marcos conceptual, social o práctico. Y aquí uno va seleccionando las preguntas. ¿Qué instrumento fue utilizado para la evaluación? Y hay que escribir qué instrumento se ocupó, la edad de inicio, edad actual y una síntesis diagnóstica. Esto es lo que va a pedir el funcionamiento limítrofe y aquí necesariamente deben cargar esta información. A diferencia de dificultades específicas del aprendizaje, que no pedía estos antecedentes, funcionamiento intelectual en rango límite o limítrofe pide estos datos necesariamente. Yo espero que en algún momento esta información ya la tome Foodey y que ojalá la plataforma pide simplemente traiga los datos. Como este es el año inicial, necesariamente está pidiendo estos antecedentes para que queden registrados en esta plataforma y aquí sí requiere que se carguen estos resultados. También en los TL, en los trastornos del lenguaje para estudiantes de menos de 7 años, al momento de estar realizando este proceso de incorporación de estudiante, va a pedir los resultados de las pruebas del decreto 1300, los resultados en el TEPROSIF, en lo que es el TECAL, en las pruebas receptivas y expresivas, eso para que lo tengan presente. Y cuando los estudiantes estén en el rango de 7 años, y entre de 7 años y hasta 9 años, 11 meses, 29 días, va a pedir los resultados de la evaluación del IETEL. ¿Ok? Para estudiantes mayores o desde los 10 años en adelante, no le pide registro de evaluación, solamente para los que acabamos de ver. Menos de 7, resultados del decreto 1300, y los que están dentro de este rango, los resultados de la prueba IETEL. En diagnósticos permanentes, sordera va a solicitar la pérdida auditiva, en qué rango se encuentra, lo mismo que para el diagnóstico de ceguera, pide en cuál es el rango de visión del estudiante. En lo que es hipoacusia moderada y severa también se pide un rango de la pérdida auditiva, en qué rango se encuentra. Y discapacidad intelectual, que es algo parecido a funcionamiento intelectual en rango límite, también nos va a preguntar cuál es el instrumento de evaluación que se aplicó y dependiendo de la edad, puede ser el WISC, el BAISC o una evaluación clínica. Nos va a consultar si presenta limitaciones significativas en el rendimiento intelectual. Nuevamente, marcar los rangos sí o no cuando hay limitaciones significativas en el funcionamiento adaptativo actual, en lo que es conceptual, social, práctico, nuevamente, el instrumento que se ocupó, la edad de inicio si es anterior a los 18 años, la edad actual, una síntesis diagnóstica y si hay algún síndrome asociado que señalen cuál es el síndrome asociado que estaría a discapacidad intelectual. Reitero que esto sí tiene que ser cargado de manera manual en la plataforma PIE, no lo pide actualmente el FUDEI, sí lo está pidiendo PIE para poder completar la ficha de postulación de estudiantes nuevos. Entonces, una vez que hice clic en el botón postular y cargué, si es que seleccioné alguno de los diagnósticos que me pedía rango de pruebas, e hice clic en este botón postular, al volver atrás van a aparecer los diagnósticos en la columna de diagnóstico de estudiante, que era Simón Elías, en este caso el ejemplo era dificultades específicas del aprendizaje. Hay que verificar que el estado cambie de no así. Si yo quiero ir a verificar cualquier dato, puedo hacerlo con el botón ver y si he detectado algún error, puedo eliminar la postulación y ir a editar el FUDEI.
Al volver atrás, siempre con el botón volver del navegador y nunca, perdón, del aplicativo y nunca con los botones del navegador porque suelen cerrarse las sesiones. Ocupen estos botones volver como tips. En la pantalla anterior ya el estudiante se va a ir contabilizando en la columna matrícula postulada. Y vemos que ya se cargó un estudiante en la plataforma PIE. Y hasta ahí queda. Eso es como lo que requiere mayor trabajo administrativo, por decirlo de alguna forma, porque hay que necesariamente hacerle el FUDEI sí o sí a los estudiantes nuevos que se incorporen a PIE. Algo importante, para que se produzca esta importación exitosa, para que aparezca este mensaje de que los datos fueron importados de manera exitosa, yo había dicho que la fecha de evaluación del diagnóstico tiene que estar vigente al momento de estar realizando este proceso en la plataforma PIE. ¿Y de dónde toma esta fecha de emisión del diagnóstico que vemos acá? Esta fecha de emisión del diagnóstico, y esto es muy importante, esto es porque en el formulario único, en el FUDEI, si yo, por ejemplo, voy a visualizar, a través del botón visualizar de la columna ingresar, si voy a verificar este FUDEI de este estudiante, en la pestaña 2, diagnóstico y equipo evaluador, desde ahí se trajo el diagnóstico, acá están los profesionales obligatorios, con lo cual yo llené este FUDEI, acá se cargan, y como tips, siempre el primero de la lista del recuadro de profesionales obligatorios es el que se hace cargo del diagnóstico. En este caso habíamos dicho que había un profesor diferencial, la señora Patricia Carmen fue la que emitió el diagnóstico por dificultades específicas del aprendizaje, y la fecha de diagnóstico que está tomando el PIE corresponde, si hago un clic ahí en el lápiz, los que han llenado el FUDEI, esto les debe ser familiar, en este recuadro donde dice fecha de evaluación, es esa la fecha que toma el PIE como fecha de emisión del diagnóstico, y a esta fecha le calcula si tiene más de 12 meses o no, si tiene más de 24 meses o no, dependiendo del diagnóstico. Porque si no, va a arrojar un mensaje que indica, ojo, el diagnóstico ya no se encuentra vigente para PIE. ¿Ok? Así que tenganlo presente. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque en la pestaña diagnóstico y equipo valor afuera, en la primera parte, ya nos pregunta fecha de emisión del diagnóstico, que está abajito de diagnóstico. Si ven hacia abajo dice fecha de emisión del diagnóstico. No es esa fecha. Si hay un error, por ejemplo, si se equivocaron y la plataforma le está indicando, no, la fecha diagnóstica ya no es válida, no es esa fecha la que tienen que editar, sino que tienen que ir a la fecha de evaluación del profesional que emitió el diagnóstico. Y que ya tienen como tip, siempre va a ser el primero de la fila del recuadro de profesionales obligatorios. ¿Ok? Vamos con esto. Si se llega a cometer un error, y aquí la plataforma premia a las personas o a los establecimientos que tratan de hacer esto y lo hacen bien a la primera, por decirlo de alguna forma, porque si yo me equivoqué, si me di cuenta que apreté o hice clic en un año que no correspondía y me dejó inválido este diagnóstico, para este caso de estudiantes nuevos tendría que, uno, eliminar la postulación, porque después de haber verificado, o si es que no me cargó los datos, o si me cargó los datos y no es tan correcto, para editarlo necesariamente tengo que eliminar la postulación a pie, ir al FUDEI y hacer un clic en este botón que está a reabrir, y solamente está disponible para los FUDEI que son creados en el año actual. Ya FUDEI de años anteriores, 2024, 2023 o de hacia atrás ya no se pueden editar. Solamente puedo editar los FUDEI creados en el año. Al hacer clic en el botón reabrir, la plataforma FUDEI lo que nos pide para reabrir es el root del director o directora y el password, como señala ahí la imagen. Recibimos harto correo de consultas.fudei cuando nos preguntan cuál es la clave que se requiere para reabrir los FUDEI. No es la clave para acceder a SIGE, no es la clave del FUDEI, no es la clave única que también nos ha llegado, donde nos dicen, tengo el director acá, su clave única no le funciona para reabrir el FUDEI. El FUDEI se reabre con la denominada clave de actas que se genera en el SIGE. ¿Ok? Esa es la clave que deben utilizar. Root del director informado, directora informado en SIGE, más la clave de actas que permite reabrir los FUDEI del año 2025 para poder editar. Ahora, ¿dónde se obtiene o desde dónde se obtiene la clave de actas? En el SIGE. ¿Dónde? En la pestaña Datos Generales, donde aparecen los datos del director, más abajo hay un recuadro que dice que en caso de que la información que aquí aparezca no sea correcta o desea actualizar, puede hacer modificaciones en el módulo de idoneidad docente, porque ya yo defino quién es la figura que va a actuar como director o directora. Después dice, usted ya
ha realizado exitosamente el proceso de generación de contraseña para el proceso de actas. Y ojo, para poder modificar los datos ingresados o resetear la contraseña, haga clic aquí. Aquí, en ese aquí, donde pueden resetear o reiniciar la contraseña o la clave de actas. Más abajo dice, si desea recuperar la clave de actas, haga clic aquí. Nos han pasado situaciones en que los directores realizan estos procesos, ya sea de actualización o de recuperación, sin embargo, no les llega el correo. Como esta clave se genera desde SIGE para reabrir los FUDAI, acá hay un zoom a este recuadro, hay una opción para resetear y una opción para recuperar. Si no logran resetear o reiniciar, porque eso ya es como un chilenismo, la opción resetear. Bien. Así que si no logran resetear y no logran recuperar, recuerden, el correo es soporte.sige@minobook.cl, donde el director o directora debe escribir para recuperar su clave de acta. No es FUDAI quien la genera, no es la clave única, ya lo mencioné, no es la clave de SIGE, sino que es esta clave de actas, ¿ok? Para las escuelas de lenguaje que no generan actas, de igual manera, para recuperarla tienen que escribir a soporte.sige y explicar que no es la clave de SIGE la que quieren, sino que es la clave de actas, aunque no trabajen con ella. Para que tengan presente en SIGE que la clave que están pidiendo es la clave de las denominadas actas que se genera en la pestaña Datos Generales. Eso, voy a ir como del caso que requiere más trabajo administrativo al que requiere menos trabajo administrativo. Ya van a ver por qué, porque en el caso 2, que son estudiantes que ingresaron el año anterior a PIE, con diagnóstico de necesidades de apoyo transitoria, sería el caso 2. Y acá traemos a la alumna Luciana Ignacia como ejemplo. El requisito de los estudiantes que vienen del año anterior es que tengan un FUDEI. Que el FUDEI haya sido creado el 2024. Y el ejemplo es que es un FUDEI de marzo 2024. El otro requisito es que se encuentre en estado finalizado y siempre en el mismo establecimiento que va a llevar a cabo el proceso de incorporación de Luciana Ignacia a PIE, ¿ok? Y acá el ejemplo ahora es con funcionamiento intelectual en rango límite de una estudiante que viene del año anterior con un FUDEI 2024. Aquí yo no tengo que ir a crear los FUDEI de estos estudiantes, salvo que no lo haya hecho, que la haya postulado, y esto no ocurría bastante, que se incorporaban a PIE estudiantes que no tenían hecho el FUDEI, o venían a hacer el FUDEI en diciembre, cuando ya el proceso estaba finalizando. Entonces ahora esta nueva forma de incorporar a los estudiantes requiere que yo antes de incorporar a PIE tenga este FUDEI. Entonces, lo que debo hacer con estos estudiantes es ir a verificar que se encuentre tanto en la plataforma como impreso y firmado en la carpeta del estudiante. Si está, ya tengo el requisito del FUDEI, no tengo que ir a crear un FUDEI. Solamente para estos casos es ir a verificar. Si ya está el FUDEI, cuando me enfrente, y aquí esto lo voy a pasar rápido porque es lo mismo, siempre ingresando a la plataforma PIE, cuando el proceso ya está en marcha, ubico el establecimiento donde se encuentran los estudiantes con lo cual voy a trabajar, hago un clic en el botón ver, selecciono el curso, recuerden que ya tiene que tener personal de apoyo cargado, simbología verde, voy a la lista de curso, identifico dónde se encuentra Luciana Ignacia, y aquí hago clic en el botón ingresar. Este es el botón que va a consultar a FUDEI. Si el FUDEI que encontró es un FUDEI 2024, nuevamente cuando se cargue la ficha, que es una ficha de reevaluación, va a aparecer el mensaje de que los datos fueron fueron importados de manera exitosa. Se va a precargar en la ficha de reevaluación el diagnóstico del estudiante, funcionamiento intelectual en rango límite, y acá lo que se va a habilitar es un recuadro o un cajón solicitando al profesional que se hace cargo de la evaluación de proceso, que tuvo que haber llevado a cabo a fines del año 2024 y que confirma que Luciana Ignacia requiere un nuevo periodo en el PIE con funcionamiento intelectual, perdón, en rango límite. Entonces, acá es un psicólogo o psicóloga. Lo que hay que hacer entonces es cargar al profesional a cargo de la evaluación de proceso, colocar en qué fecha se llevó a cabo esta evaluación de proceso. Acá dice fecha de emisión del diagnóstico, sin embargo, acá lo que se carga es justamente la fecha de la evaluación hecha a fines del año 2024. Esa pregunta la realizan bastante, si es la fecha de emisión del diagnóstico o es la fecha de la reevaluación que se hace a fin de año. Para estudiantes que vienen del año anterior, acá donde dice fecha de emisión del diagnóstico, se carga la fecha de la evaluación de proceso. Entonces, tenemos que para los diagnósticos transitorios, esto es para Confuday 2024, la plataforma va a pedir en dificultades específicas del aprendizaje que sea un docente diferencial o un psicopedagogo o psicopedagoga que se haya hecho cargo de la evaluación de proceso. Para trastornos del lenguaje nos va a pedir el RUT y la evaluación de un fonoaudiólogo o fonoaudióloga. Ya vimos que para rendimiento intelectual en rango límite es un psicólogo o psicóloga.
Y cuando es trastorno de déficit atencional, se requiere que haya un RUT y una fecha y una evaluación de un profesional médico que confirma la persistencia del déficit del estudiante por un nuevo periodo. Entonces, dependiendo del diagnóstico, la misma plataforma nos va a ir indicando qué profesional es el que yo debo ingresar para confirmar un segundo año de estudiantes con diagnóstico asociado a apoyos transitorios. Una vez cargada entonces la información en la ficha de postulación, yo ya estoy en condiciones de hacer un clic en el botón postular. Y acá nuevamente lo mismo. Al hacer clic en el botón postular y al volver a la pantalla anterior, los estudiantes van a aparecer con su diagnóstico precargado en la columna de diagnóstico. Debo verificar que su estado esté en sí. Cualquier duda, yo tengo la opción de ir a hacer clic en el botón ver para ver qué profesional es el que yo ingresé, cuál es la fecha de la evaluación de proceso que estoy ingresando, y si he detectado cualquier error, hago un clic en el botón eliminar y hago todo nuevamente con el botón ingresar para ver que se importen los datos. Y si ya hay un error en el FUDEI 2020, bueno, acá no va a consultar más que el diagnóstico. Podría haber que, y de hecho han llegado correos de establecimientos que ahora recién detectaron que el diagnóstico que cargaron en el FUDEI 2024 no es correcto. Ya eso es un error más menos grave, considerado grave, que ya en un año no se hayan dado cuenta que postularon a un estudiante con un diagnóstico que no corresponde. Si ese es el caso, no se pueden editar FUDEI de años anteriores, por lo cual habría necesariamente que crear un FUDEI 2025 si quisiéramos incorporar a este estudiante para este año. Si el diagnóstico no está válido, habría que conseguir una evaluación actualizada. Así que ese es el costo de cometer errores en cuanto a la información que se carga. Al volver con los botones del aplicativo y nunca con los botones del navegador atrás, ya esto también lo voy a pasar rápido porque ya sabemos que se van a ir contabilizando los estudiantes en la columna matrícula postulada, por lo cual yo confirmo que ya he incorporado a un estudiante del año 2024 con diagnóstico transitorio. Tercer caso, estudiantes que ingresaron el año anterior o que hayan ingresado en años anteriores al actual, ya sea 2023, 2022, y que tengan un diagnóstico asociado a necesidades de apoyo permanente, de tipo permanente. Para este caso trajimos a Emma Belén como ejemplo. Entonces ya sabemos que el requisito es que estudiantes que tengan un diagnóstico permanente, que sean del año anterior, 2024, o que vengan de años anteriores en mi establecimiento, el requisito es ir a verificar que el FUDEI se encuentre primero creado. De acá el caso del ejemplo es una estudiante con trastorno del espectro autista que está en mi establecimiento desde el año 2022. Ahí está la fecha de creación de abril 2022 su FUDEI. Simplemente verifico que esté en estado finalizado, y esto lo voy a repetir, en el mismo establecimiento donde yo voy a llevar a cabo la incorporación de Emma Belén a PIE. No tengo el botón para reabrir en estos FUDEI. Entonces, si ya verifiqué que el diagnóstico se encuentra, perdón, que FUDEI se encuentra en creado y finalizado, simplemente voy entonces a la plataforma PIE, y aquí nuevamente lo voy a pasar rápido porque ingreso al establecimiento, ingreso al curso, que ya sabemos que tiene que estar en verde con personal de apoyo, ubico donde se encuentra Emma Belén y hago un clic en ingresar. Y al hacer clic en ingresar en estudiantes que tienen un FUDEI en mi establecimiento con diagnóstico permanente, se carga en la ficha de reevaluación, ahí aparece el mensaje que los datos han sido importados exitosamente, y lo que se va a cargar es solamente el diagnóstico. Aquí no agrego mayor información, simplemente verifico que corresponde el diagnóstico para el año 2025, y si es así, hago un clic en el botón postular. Así, cuando voy atrás, ya sabemos que los diagnósticos van a ir quedando alojados en la columna de diagnóstico. Debo verificar que su estado cambia así. Puedo hacer un clic en el botón ver o eliminar si no corresponde a la postulación. Entonces, si se fijan que el primer caso era como más extenso, había que ir a crear el FUDEI, que la fecha de emisión estuviese vigente, procurar que los evaluadores sean los correctos los que ingresé, y si hay un error, yo voy a editar el FUDEI y voy a eliminar la postulación. Entonces, tiene más trabajo. Ya con los alumnos que vienen de años anteriores, o del año anterior, perdón, con diagnóstico transitorio, simplemente voy ingresando el RUT del profesional a cargo de la evaluación de proceso, y cuando son estudiantes con diagnóstico permanente del año anterior o anteriores, simplemente verifico que corresponde al diagnóstico, ingreso a su ficha y hago un clic en el botón postular. Y al volver atrás, siempre se van a ir contabilizando en la columna de matrícula postulada. Y el cuarto caso que hemos identificado serían estudiantes que ingresaron el año anterior o de años anteriores al actual en PIE, con diagnóstico asociado a necesidades de apoyo tipo transitorio o permanente, pero que cambian de diagnóstico.
Para este caso, trajimos a Alonso León. Todo estudiante que cambie de diagnóstico implica necesariamente la creación de un FUDEI 2025. Y si eso ocurre, se transforma en el caso 1, un estudiante como si fuese nuevo en el PIE. O sea, debo crear el FUDEI primero y una vez que yo cree el FUDEI 2025 va a precargar toda la información en la ficha de postulación. Entonces, para el caso del ejemplo, vemos que a Alonso León en el año 2023 se le creó un FUDEI por discapacidad intelectual, tuvo una evaluación una reevaluación, perdón, a los 2 años, de una evaluación integral nuevamente, una reevaluación del proceso, y se detectó que ahora cambió a funcionamiento intelectual en rango limítrofe, por ende yo necesariamente tengo que actualizar esa información. Ahí hay un ejemplo, de 8 de marzo de 2025 he actualizado el FUDEI, está en estado finalizado y está finalizado en el mismo establecimiento donde yo voy a incorporar Alonso León a PIE. Y ahí se transforma en el caso 1 y se replican los mismos pasos que vimos anterior. No lo voy a hacer por un tema de tiempo, pero se transforma en un caso 1 por tener un FUDEI 2025. Espero que esto se vaya entendiendo. Mensajes de alerta con los cuales hay que tener precaución. Uno es este. El FUDEI no es válido, actualice o cree uno nuevo según corresponda. Si yo ingreso a la lista de cursos, hago un clic en el botón ingresar y aparece este mensaje, se pueden producir por las siguientes situaciones. Y esto va a ocurrir en los casos de estudiantes nuevos, que es donde va a consultar si hay un FUDEI y va a consultar sobre las fechas de evaluación. Entonces, la primera situación que podría ocasionar este mensaje es que él o la estudiante no cuenta con un FUDEI, no está creado ni finalizado. Entonces, si no hay FUDEI y yo intento incorporar a un estudiante con este botón ingresar, va a aparecer el mensaje de alerta, actualice o cree uno nuevo según corresponde. Si él o la estudiante tiene un FUDEI creado y finalizado, pero en otro establecimiento distinto al que está intentando realizar el ingreso a PI, ya lo he repetido bastante, tiene que ser creado y finalizado en el mismo establecimiento donde yo voy a llevar a cabo la incorporación a PI. Otra razón es porque él o la estudiante efectivamente presenta un FUDEI creado en mi establecimiento, pero no lo he finalizado. Si está abierto, no va a importar datos y va a arrojar el mismo mensaje. Ojo, creo o actualizo uno nuevo según corresponde. Y otra causa por la cual puede aparecer este mensaje es que él o la estudiante tiene el FUDEI creado y finalizado en mi establecimiento, que es el establecimiento donde yo voy a incorporarlo a PIE, pero el diagnóstico con el cual está creado ya no aplica en el curso. Y acá el ejemplo podría ser de un estudiante que el año 2024 se le hizo un FUDEI por trastorno del lenguaje, estando en cuarto básico, ya el año 2025 está en quinto básico. Entonces, a pesar de que tiene un FUDEI del año anterior, al hacer clic en el botón ingresar, la plataforma va a detectar que ese diagnóstico ya no aplica en quinto básico. Por ende, tiene que crear o actualizar según corresponda. ¿Ok? Así que atento con este mensaje. El FUDEI no es válido, actualice o crea uno nuevo según corresponda. Y van a quedar las 4 opciones por las cuales se puede producir ese mensaje de alerta. Otro mensaje y que también les va a aparecer cuando se encuentren en la incorporación de estudiantes nuevos. La antigüedad del diagnóstico supera lo permitido. Y este mensaje va a aparecer cuando él o el estudiante ya puede ser un estudiante nuevo que se le ha creado un FUDEI 2025 o es un estudiante que ya viene de años anteriores pero que cambió de diagnóstico y que ya vimos que se le debe actualizar y también se le crea un FUDEI 2025. O puede ser un estudiante con diagnóstico asociado a necesidades de apoyo transitorios que van por un tercer año del programa y que también requiere un FUDEI 2025. Eh, Se crea el FUDEI, sin embargo, la fecha de evaluación, que ya vimos dónde se encuentra alojada, del profesional a cargo de emitir el diagnóstico, y ahí va el TIPS, primer profesional del listado, perdón, de profesional obligatorio, ya no se encuentra vigente. Entonces ya voy a recordar esto, que para que se produzca exitosamente la importación de datos, es esta fecha en la que tiene que estar vigente. Ya sabemos que esto se encuentra en la pestaña de diagnóstico y equipo evaluador del FUDEI 2025 y va a estar acá, en este recuadro lápiz, cuando se despliega esta ventana emergente, donde están los datos del profesional a cargo de emitir el diagnóstico, en el recuadro fecha de evaluación. Acá nuevamente mostramos la tabla con la vigencia. A esto nos referimos con la vigencia. Si yo, por ejemplo, estoy intentando incorporar a un estudiante con trastorno del lenguaje y el diagnóstico ya tiene más de 12 meses al día en que yo estoy realizando la incorporación, ya no va a ser válido. Me va a indicar que la fecha de emisión del diagnóstico no es válida. Y para que lo tengan presente, esto va a quedar en la PPT y en la grabación. También está en el material de apoyo que es el que se va a ver
ya al final de la presentación donde está toda esta información. Y acá hay un cuadro resumen de a quienes se les completa el FUDEI y a quienes no, para que lo tengan presente. Reitero, no es necesario ir después de terminar esta reunión a crear a todos FUDEI 2025, no. Solamente se les completa un FUDEI 2025 a estudiantes nuevos o estudiantes nuevas a pie o a aquellos que cambien de diagnóstico porque tengo que necesariamente actualizar su FUDEI. Se ingresan a PIE, sí, todos los años debo incorporar estudiantes nuevos y estudiantes que vienen del año anterior. La información se va a importar en la ficha del estudiante del FUDEI creado en el año 2025 y que se encuentra siempre en estado finalizado en el mismo establecimiento que va a realizar la incorporación del estudiante a PIE. ¿Qué datos se van a cargar para estos casos? Se va a cargar el diagnóstico, ahí está con un asterisco porque el diagnóstico tiene que estar vigente. Ya vimos la tabla, ya vimos la fecha de evaluación. Se van a cargar además los evaluadores. Como tips, ya sabemos que siempre el primero de la lista de obligatorios del FUDEI es el que se encarga de realizar la emisión del diagnóstico. Se van a cargar también los otros profesionales obligatorios que participan de la evaluación integral y se va a cargar la fecha de emisión de este. ¿Cuál es la acción necesaria que hay que hacer en PIE entonces? Es ingresar los resultados de las evaluaciones correspondientes. Si corresponde, ya vimos que dificultades específicas de aprendizaje no pedía más antecedentes, pero ya vemos que hay otros que piden antecedentes, como funcionamiento intelectual en rango límite o discapacidad intelectual, que son los que tienen un recuadro con mayores antecedentes que hay que registrar. Y hacer un clic en el botón postular que se encuentra en el extremo inferior derecho de la ficha de postulación. Estudiantes que ingresaron el año anterior, el año 2024, con diagnóstico de tipo transitorio, no requieren FUDEI, simplemente yo voy a verificar que esté ese FUDEI creado y finalizado. Se incorporan a pie, sí, porque todos los años, tanto los nuevos como los estudiantes antiguos, se deben incorporar. ¿Qué información se cargará en la ficha? Solo el diagnóstico y la acción necesaria. Ya vimos que hay que ingresar el root, la profesión, el root del profesional a cargo de la evaluación de proceso y la fecha en que realizó esta evaluación que debe hacer a fines del año anterior. Y los estudiantes que vienen del año anterior o anteriores con diagnóstico permanente deben completar FUDEI. No si ya lo tienen. Solamente voy a verificar. Se ingresan a pie, sí, tanto nuevos como antiguos ingresan, que se carga en la ficha solo el diagnóstico y ahí yo hago solamente un clic en el botón postular en su ficha de reevaluación, ahí como una especie de resumen de lo que vimos anteriormente. Después de que yo ya he incorporado a todos mis estudiantes nuevos y nuevas, a todos mis estudiantes que vienen del año anterior con diagnóstico transitorio permanente, ya tengo que finalizar el proceso. Y si antes de finalizar el proceso lo importante porque yo tengo mi nómina y mi certificado, lo es más aún para el año siguiente, porque esa es la nómina que va a ser válida para ir verificando a qué estudiante les debo o no completar FUDEI de aquí en adelante. Entonces, es muy importante que al finalizar el proceso, y al hacer un clic en el botón finalizar que se activa en la columna finalizar proceso de la plataforma PIE, nos va a preguntar si estoy seguro de querer finalizar el proceso de incorporación de estudiantes. Si estoy completamente seguro y no falta nadie, hago un clic en aceptar. Se va a finalizar y se va a activar el botón para descargar la nómina de estudiantes, que es una planilla Excel y un certificado en formato PDF. Entonces, esto es muy importante. No todos lo hacen. Nos pasa mucho. Yo soy el que estoy a cargo de apoyar los correos de apoyo de plataforma pie.mineu.cl y hacerme cargo de los correos de FUDEI. Y nos llegan muchos correos después de finalizar el proceso de postulación o de incorporación a PIE que no descargan este antecedente. No descargan esta planilla, que es una planilla Excel que me va a informar cuántos estudiantes efectivamente yo estoy incorporando en la plataforma y que son los estudiantes que yo después voy a tener que ir a verificar en SIGE que efectivamente aparezcan con este atributo, que es una manito con otra manito. Porque desde ahí es donde se calcula la asistencia para el pago de subvención. Así está el sistema funcionando. El pago de subvención es contra asistencia de estudiantes. Y hasta que eso no cambie, la situación va a ser de esa forma. Tengo que ir a verificar que estos son mis estudiantes que están en el SIGI, de donde se va a hacer el cálculo de la asistencia para el pago de mi subvención, que no falte ninguno. Hay que verificar que, sobre todo cuando hay hermanos, que se incorpore al estudiante que corresponde. Por alcance de apellido también llegan muchos correos después de finalizado el proceso, se dan cuenta que incorporaron o hicieron clic en el hermano, por un alcance de apellido, e incorporaron a un estudiante que no corresponde. Esperemos que con este requisito del FUDEI ya eso baje, que no existan ese tipo de errores, que sean los estudiantes que sí tienen los FUDEI y sí presentan necesidades educativas especiales, sean los que se estén incorporando a pie.
Entonces, hay que descargar esta nómina, hay que revisarla, y ojalá, porque si detectan algún problema o que falta algún estudiante, uno puede pedir la reapertura de la plataforma mientras estemos dentro del plazo. Yo puedo hacer ajustes mientras el proceso está en marcha. Entonces, es importante revisar que esta nómina no falte nadie, que estén todos mis estudiantes. Ojo que parte del 2 porque la uno o la fila uno de este Excel son el nombre de las columnas. Acá, por ejemplo, va del 2 hasta el 38 que quedó cortado, o sea, serían 37 estudiantes. Así que también no se asusten cuando dicen, cuando revisan y ven que falta uno. Hay que tener presente que la uno son los nombres de las columnas y hay que contar desde el 2 en adelante. O sea, en este caso serían 37 postulaciones. Entonces, cuando yo descargue el archivo PDF que está a un costado de la nómina Excel, tengo que también verificar que esta cifra coincida con la cifra de la nómina de los estudiantes. Hay 37 estudiantes en el RBD1. Sale en qué fecha yo finalicé este proceso, en la parte inferior izquierda, 7 de abril 2025, y a qué horas yo lo finalicé. Para establecimientos nuevos, estos datos se les piden al momento de llevar a cabo la firma del convenio PIE. Entonces, para ellos, más importante aún que descarguen estos documentos. Y para los que ya tienen convenio vigente, es el respaldo que tienen ustedes con el cual certifican tal día a tal hora, yo incorporé en mi plataforma 37 estudiantes, por lo cual después en SIGE, en mayo, cuando vaya a ver los atributos PIE que tengan, tienen que haber 37 alumnos con esta, no quiero decir marca, con este atributo así para el cálculo de la subvención. Creo que acá ya estoy llegando, dando la vuelta completa al proceso. Ya ahora da lo mismo a qué correo se escriba, si es una consulta de Fudei o una consulta de PIE, pueden escribir a cualquiera de estos dos correos. Ya no hay una segmentación de temas, sino que a cualquier correo al que les sea más fácil, apoyo plataforma PIE@mineduc.cl para todo tipo de consultas, ya sea de Fudei o de PIE, lo mismo que a través del correo consultas.fudei@mineduc.cl. Para cualquier tipo de tema pueden utilizar esos canales de consultas y ojalá que vengan con la mayor cantidad de antecedentes. Sí, pueden acompañarlo un print de pantalla, se lo agradeceríamos. Que venga siempre con el root de la entidad sostenedora o el RBD, el root del estudiante, el diagnóstico, que describan brevemente qué es lo que les está ocurriendo. De repente les aparecen mensajes de error y simplemente hacen un print del mensaje y lo envían. Entonces nos sirve que puedan describir en el correo qué estaban haciendo, hasta qué punto llegaron, donde le apareció tal error. Con un print de pantalla, root del estudiante, para poder tener mayores antecedentes, no estar solicitándolos nuevamente a través de un correo y poder derivarlo a tecnología si es que esto se debe a un problema de esa índole. Creo que aquí llego al final. Así es. Con eso ya culmino mi parte. Bien, gracias Carlos por esta presentación, fue súper clara y muy detallada. Así que muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sonia. En esta sección vamos a comenzar a contestar las preguntas que recibimos a través del chat. Recopilamos algunas que son las principales, ¿cierto? Enfocadas a lo que al tema que estamos conversando, hablando. Aquellas preguntas que no puedan ser respondidas en este momento, les solicitamos por favor que las hagan llegar a nuestros correos electrónicos, apoyoplataformapia@mineduc.cl y consultas.fudei@mineduc.cl, y ahí nosotros las vamos a estar respondiendo. Bien. Algunas de estas preguntas son, Carlos, también si es que nos puedes ayudar con esta pregunta, es si los estudiantes con necesidades de apoyo permanentes, excepcionales, se le crea un FUDEI todos los años. Bueno, primero señalar que independiente en qué etapa se incorporen a los estudiantes, ya sea en la etapa regular o en la etapa de ingreso excepcional, el FUDEI debe hacerse al inicio del año o desde que el alumno empieza a registrar matrícula en adelante. Esto es porque los apoyos se les deben brindar desde el inicio del año y no desde que son autorizados como ingreso excepcional. Entonces, el FUDEI, si son alumnos nuevos y es un tercer cupo permanente, yo ya debería estar haciendo su FUDEI y dejarlo en estado finalizado para que una vez que se habilite el proceso de ingreso excepcional, simplemente se vayan a importar los antecedentes en la ficha de postulación y después yo lo envíe a mi Secretaría Regional Ministerial para que me revise los antecedentes y si se cumplen en cuanto a las horas, en cuanto a cupo y en cuanto a los criterios que define la unidad de educación especial, si se aprueba o no. Si se rechaza la solicitud por algún tema administrativo, de igual manera el FUDEI debe estar creado.
y los apoyos deben ser brindados de igual manera. Así que, para que lo tengan presente, estudiantes que van a ser presentados en el ingreso excepcional, de igual manera, ya empiecen a hacer su FUDEI ahora y dejarlo listo para que, una vez iniciado el proceso, puedan hacer la carga de los antecedentes de la ficha de postulación y puedan ser enviados como ingreso excepcional. Bien, muchas gracias. Y también para ti nuevamente es, en el caso de los estudiantes con necesidades permanentes, al crear un nuevo FUDEI, ¿este queda como un ingreso nuevo o mantiene su calidad de permanente? A ver, la unidad de educación especial, me corrigen si estoy equivocado, Débora, o no, sugiere que la actualización de los diagnósticos asociados a necesidades de apoyo permanente se actualicen en un rango entre 3 a 5 años. Entonces, y esa decisión es decisión del equipo PIE. Es una sugerencia. Yo al año 2025, si creo un FUDEI con diagnóstico permanente, y pues no sé, voy a tomar el caso de trastorno del espectro autista, voy a definir, y en el mismo FUDEI nos pregunta fecha de la próxima reevaluación, y ahí yo puedo definir si lo voy a reevaluar nuevamente de manera integral, transcurrido 3, 4 o 5 años, eso lo defino yo. Y eso se va y con eso se va quedando el registro de la continuidad cuando pasen 3, 4 o 5 años, si es que tengo que renovar nuevamente ese FUDEI. Y de ahí parte como no un nuevo ciclo, sino que simplemente es la actualización del diagnóstico que tiene. No sé si se entiende. Sí, súper, perfecto, muchas gracias. Débora, si nos puedes ayudar con esta pregunta, dice, ¿la valoración de salud es solo para reevaluaciones y nuevos ingresos o para todos? El examen general de salud, ¿verdad? Que la evaluación de salud tiene dos componentes, ¿verdad? El examen general de salud o valoración de salud y la emisión del diagnóstico, ¿ya? Si nos estamos refiriendo al examen general de salud, ese tiene una duración de 2 años. Sonia, ¿sí? ¿Eso era la pregunta? Sí, sí, esa era. Y también esta está relacionada con la valoración de salud y la pregunta es si el médico no quiere usar el formato Mineduc que está disponible, ¿cierto?, en la plataforma web y mantiene el uso que él tiene, en este caso acá dice de un recetario, ¿puede el apoderado o el profesional PIE exigirle al médico la entrega del estado general y el diagnóstico en este formato? En el formato ministerial, Sonia, sí. Sí, en el formato ministerial, sí. No, pero para que cierres tu micrófono y no nos acoplemos. Ya, en el formato ministerial no podemos exigirle eso al profesional. Lo que le podemos exigir es que complete la información, aunque sea en ese recetario que él tiene que aparecer, ¿verdad? Peso, talla, eh, aspectos generales que indiquen que él está bien de salud o no está bien, qué aspectos ahí hay que tener precaución y el diagnóstico tiene que tener las características eh, eh, que pedimos en el formato propuesto. Entonces, no le podemos exigir el uso del formato ministerial de evaluación de salud. Lo que sí podemos solicitarle encarecidamente en que la información que allí se solicita esté consignada en su recetario. Muchas gracias. Y acá sí que Carlos o Débora nos pueden ayudar con esta pregunta. Dice, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que a final del año 2024, al ser reevaluado, hubo un cambio de diagnóstico? En este caso estamos hablando de trastornos del lenguaje, de mixto o expresivo. ¿Se les debe crear un nuevo FUDEI? Yo lo puedo tomar, Débora. Si el año 2024 creé un FUDEI, ya sea por tel mixto o expresivo, y a finales del año 2024, por la revaluación que se hizo, detectamos que hay un cambio de tel expresivo a tel mixto, por ejemplo, o de mixto a expresivo, la plataforma, ya por el hecho de tener un FUDEI 2024, va a reconocer a este estudiante como un estudiante que viene del año anterior.
Entonces, ¿qué es lo que dijimos en la presentación? Es que si hay un FUDEI 2024, ya sea por Telmixto o Telexpresivo, va a cargar en el año 2025, con el cambio de la nomenclatura, automáticamente a trastorno del lenguaje. Como este sería su segundo año y este es un proceso de transición, se sugiere no crear el FUDEI 2025, que sea el año 2026 el año en que se actualice ya a la nueva nomenclatura y que su FUDEI quede con trastorno del lenguaje. Pero estos casos que cambian de diagnóstico se deben tomar como estudiantes que vienen del año anterior. En la plataforma PIE van a quedar como trastornos del lenguaje y se van a tomar como un estudiante de continuidad y se va a exigir solamente la fecha de reevaluación para incorporarlo por un nuevo periodo en el PIE. Perfecto, muchas gracias. Soledad, si me puede ayudar con esta consulta, por favor, dice, la conducta adaptativa, ¿cada cuánto se realiza? Y si debe ser realizada por psicólogos. La Está... conducta adaptativa se evalúa anualmente, como está en la tabla de donde están las preguntas frecuentes y capacidad intelectual anualmente, porque es fundamental, digamos, el progreso en la conducta adaptativa con los apoyos que estamos dando. O sea, no es muy probable que la capacidad cognitiva aumente significativamente o disminuya significativamente a menos que haya un síndrome o una enfermedad asociada, pero el funcionamiento adaptativo sí debiera cambiar con los apoyos que estamos entregando en la escuela. Perfecto. Eso. Y, sí, Sí, no sé si puedo aprovechar de responder otras preguntas relacionadas que yo anoté aquí respecto a lo mismo. sí, claro. Sí. Ya, una pregunta que se repite bastante es qué instrumento se sugiere para evaluar el funcionamiento adaptativo. El Mineduc no exige ningún instrumento, pero sí tenemos que tender a utilizar instrumentos que estén estandarizados en Chile. Actualmente tenemos ICAP, el ABAS, el ICAP no da mucha información y tengo entendido que la Católica está en un proceso de validación de estandarización del VINELA. Y ahí ustedes tienen que escoger cuáles van a ocupar de acuerdo a las características de los estudiantes, de su escuela, del contexto. Y tienen, eh, esos son los instrumentos porque tenemos que tender a utilizar instrumentos que estén estandarizados en la población chilena. Y otra cosa específica respecto a la plataforma que preguntaban que qué opciones se despliegan en los ítems de evaluación de la conducta adaptativa. En la plataforma solamente se marca si existen dificultades en habilidades conceptuales, sociales o prácticas. No pide especificar. Eso tiene que estar dado en los informes, en las evaluaciones que usted hace, los informes internos para la entrega de apoyo para los estudiantes. ¿Y quienes pueden realizar la evaluación de la conducta adaptativa? Generalmente la realizan los psicólogos, pero no es exclusivo que pueda realizarlo otro profesional, pero tiene para hacer el informe, quien puede dar el diagnóstico de capacidad intelectual es el psicólogo, que tendría que, digamos, conjugar, evaluar ambos aspectos, tanto el funcionamiento cognitivo como los resultados que se obtuvieron en la conducta adaptativa para poder emitir un diagnóstico. Eso. Gracias, Soledad. Carlos, acá tenemos varias preguntas con respecto a FUDE y a la plataforma. Una de ellas pregunta, ¿qué pasa si nos damos cuenta antes de postular que hay un error en el FUDE creado? Ya. Como dijimos, los únicos FUDEI que se pueden editar son los FUDEI creados el año 2025. Por ende, esta situación solamente se podría dar en la creación para la incorporación de estudiantes nuevos al PIE. Entonces, si antes de ingresar a la plataforma PIE me di cuenta de que hay un error en el FUDEI, simplemente reabro este FUDEI, si es que ya está finalizado, con el root del director o directora. Ya sabemos que se reabre con la clave de actas. Voy a ingresar y en la pestaña desde donde toma la mayor cantidad de datos en la plataforma PIE es donde yo puedo hacer cualquier ajuste en cuanto a un profesional, en cuanto a una fecha. Esos datos se actualizan en esa pestaña, se guarda, se vuelve a finalizar el FUDEI y en ese estado, ya seguro de que los datos están correctos, ya estoy en condiciones entonces de ingresar a la plataforma PIE para hacer esta importación o este clic en el botón ingresar para que se carguen los datos en la ficha de postulación.
Bien, y tomándonos de esa misma pregunta, es una pregunta muy similar que dice, perfecto, si no se pueden entonces editar o reabrir los FUDEI de años anteriores y hay fechas incorrectas, ¿se debe crear un nuevo FUDEI? Aquí no sé si me pueden ayudar Débora o Soledad. Esto es porque lo que se ha estado respondiendo por FUDEI es que ante la imposibilidad de poder editar FUDEI del año 2024 o hacia atrás, cualquier situación, sobre todo con las fechas que han puesto en la fecha de la próxima revaluación integral, que nos llega mucho esa consulta por correo. ¿Qué pasa si me equivoqué y puse que voy a revaluar integralmente al año siguiente y no después de los 3 o 5 años que me sugiere la unidad de educación especial? Ante esas situaciones, lo que se ha estado respondiendo es que ante esta imposibilidad, cualquier situación quede registrada en el FU de reevaluación del año anterior. Cualquier situación en cuanto a fecha o en el expediente del estudiante. No sé si me podrían confirmar si eso sigue vigente, porque al menos eso es lo que habíamos estado respondiendo. Cualquier aclaración respecto a algún ajuste en cuanto a esa fecha, eso quede registrado en el FU de reevaluación. Y yo eso Débora, Soledad. tengo entendido. Sí, yo eso tengo entendido. No sé, Soledad, si tú tienes otra. Sí, es que no escuché bien la pregunta porque en ese momento me volé. Pero sí quiero aclarar que podrían hacer una evaluación en otra fecha anticipadamente. O sea, eso es una decisión de los profesionales. Podría haber una situación que ustedes consideren que se considere, que se debe hacer una nueva reevaluación porque hay un deterioro, supongamos, etcétera. Pero eso efectivamente tendría que quedar consignado en el informe. Sonia, igual nos estamos refiriendo a errores menores en cuanto a fechas, porque si ya el Ujú. error, como les mencioné, viene del diagnóstico, si se creó un FUDEI con un 2024 con un diagnóstico erróneo, eso ya es un error que implica actualizar el FUDEI completo y hay que crearlo nuevamente como 2025 y esta vez crearlo bien. Si hay un error en cuanto a fecha, lo que yo entiendo es que eso puede quedar indicado en el FUDE de En la revaluación resolución. en cuanto a los ajustes. Bien, muchas gracias. Carlos, también, ¿qué pasa si es en el año 2023 el último FUD Day de un estudiante transitorio? Eh, ¿Cómo es la pregunta? ¿Si el año 2023? Fue el último FUD Day de un estudiante transitorio. ¿Qué se debe hacer? A ver, voy a completar la pregunta porque parece que está incompleta. Si tengo un estudiante con un FUDEI 2023 y es diagnóstico transitorio y estoy en el 2025, si es que detecté que presenta alguna necesidad educativa especial, voy a requerir necesariamente una evaluación actualizada. Una porque no tiene FUDEI del año anterior, no es un FUDEI 2024. Cuando haga un clic en el botón ingresar me va a decir, ojo, no tiene un FUDEI creado este estudiante porque va a ir a consultar el año y el del año no lo tiene. El del año anterior, 2024, tampoco lo tiene. El del 2023, si bien lo tiene, no me sirve para el proceso 2025. Por ende, si me encuentro en esa situación, tendría necesariamente que crear un FUDEI 2025 actualizado con las condiciones que tiene ahora el estudiante en el establecimiento. No va a precargar información si es un diagnóstico transitorio y no es del año anterior. Ujú. Bien. Em, ¿El cambio de personal de apoyo requiere un nuevo FUD Day? No. No, el personal de apoyo está separado de lo que es la importación de datos de los formularios únicos de los FUDEIN. Así que yo puedo hacer cualquier cambio, cualquier ajuste y no en el personal de apoyo en la plataforma PIDE y no implica que tenga que ir a ni eliminar las postulaciones ni a crear un nuevo FUDEI. Puedo hacer este ajuste. Bien, muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta sobre los plazos de estos ambos de los procesos. Contarles que el proceso de FUDE ya comenzó el 18 de marzo. Eso también está ya publicado, ¿cierto? Y el proceso del programa de integración escolar comienza el 27 de marzo. Están oficializados ya a través de las noticias de comunidadescolar.cl. Esas noticias ya están publicadas, ¿bien? Ahora, para reforzar todo lo que hemos visto Sonia, Sí, dígame, sí, puedo solamente sí. lo último para dejar un alcance porque nos han consultado hasta cuándo va a estar habilitada la plataforma FUDEI. Y Ujú. en sí, si es solo esa la pregunta, en sí la plataforma FUDEI para crear formularios está habilitada hasta septiembre.
Sin embargo, no quiere decir que ya en septiembre voy a poder crear FUDEI para estudiantes que voy a incorporar ahora en la etapa regular. Entonces, si bien la plataforma está activa, debo tener presente que si voy a incorporar a estudiantes al PIE, no puedo accederme más allá de la fecha de finalización del proceso de ingreso regular. Entiendo que es en el mes de mayo. Sí, el 15 de Entonces, mayo. para que no se vayan a confundir, no necesariamente que FUDEI me permita crear FUDEI después de mayo, implica que yo voy a poder ahí hacerle los FUDEI a mis estudiantes que estoy incorporando en la etapa de ingreso regular. No, lo hemos dicho, lo hemos repetido bastante, que es requisito para el proceso de ingreso regular que el estudiante cuente con el FUDEI, perdón, en estado quedado y finalizado según corresponda, si es nuevo o si es de años anteriores. Eso para cerrar con la idea. Gracias. Ya, muchas gracias. Yo también, para reforzar todo lo que hemos visto en esta presentación, contarles que existe material que está actualizado, ¿cierto? Y vigente para que ustedes se puedan guiar. Esto, si estoy compartiendo pantalla, ¿se ve, cierto? Para poder Sí. acceder a este material de apoyo, debemos ingresar a especial.minedu.cl. Bien, una vez acá, vamos a donde está nuestra información, ¿cierto? Publicada, que es en gestión FUDEI PIE ISET. Ingresamos a programa de integración, seleccionamos ingreso regular de estudiantes PIE, porque por ahí habían varias preguntas que decían dónde había instructivo o información. Acá tenemos la información publicada. Una vez dentro, vamos a encontrarnos con 4 pestañas. La primera de ellas es orientaciones, y aquí de los documentos principales tenemos el oficio que informa el inicio del proceso. También está, junto con las orientaciones generales del proceso de integración PIE 2025, y el oficio de alcances técnicos relacionado con diagnósticos de ingreso a PIE y a escuelas especiales. La segunda pestaña corresponde a instructivos, y aquí habían hartas preguntas. Aquí se encuentra el nuevo instructivo de integración FUDEI y PIE, con lo que se expuso ahora, pero con mucho más detalle. Desde acá lo pueden sacar. También tenemos las preguntas. Y también en esta, que también vi por ahí unas preguntas, en este instructivo hay precisiones con respecto a las horas del personal de apoyo, ya que también lo pueden revisar ahí. Tenemos también las preguntas frecuentes sobre el proceso de integración FUDEI, preguntas frecuentes generales de la incorporación de estudiantes y un díptico que resume los cambios que vienen a este proceso 2025. En la tercera pestaña corresponde a videos tutoriales, y aquí publicamos nosotros un video donde explica en 3 minutos y medio los 4 tipos de casos de postulación a PIE. O sea, todo lo que se vio aquí, un poco más resumido. Y por último, la pestaña Otros, donde existe una presentación, una PPT, ¿cierto?, que se utilizó en la presentación que se hizo en diciembre del 2024, informando ya estos cambios operacionales. Tenemos también el anexo al programa de integración PIE, el cual es un resumen de la documentación, los procesos y la vigencia de los certificados e informes del programa de integración y en todas sus etapas. Y por último tenemos el trabajo de la mesa técnica de profesionales asistentes de la educación, el cual aborda, ¿cierto?, el cambio en la denominación de trastorno específico del lenguaje y de la discapacidad intelectual según las clasificaciones internacionales. Acá tenemos entonces todo el material con respecto al programa de integración escolar. Vamos a subir también en esta página y en esta parte esta presentación para que todos se queden tranquilos si la vamos a cargar. Y por otro lado, igual comentarles, porque también se viene el proceso de incremento de la subvención de educación especial, que también comienza el 27 de marzo. También existe este material de apoyo. Vamos en la misma sección de gestión FUDEI PIE, está incremento de la subvención de educación especial ISET. Seleccionamos postulación ISET y al seleccionar, una vez dentro, vamos a encontrar el oficio, ¿cierto?, que da inicio al proceso ISET. También hay un instructivo de la postulación ISET actualizada con la integración de las plataformas, porque aquí también existe la integración de FUDEI con ISET que comenzó el año anterior. Y
las preguntas frecuentes que van a aclarar las consultas de postulación también relacionadas con la integración de las plataformas. Ya si ven, hay bastante material de apoyo que tenemos publicado. Vamos a publicar también esto, la PPT que se utilizó el día de hoy, y esperamos, la verdad es que este material les pueda servir para que tengan un proceso mucho más eficaz. Bien, eso es por mi parte. Yo voy a dejar a Débora ahora para que ella pueda, o Soledad parece que estaba pidiendo la palabra, y luego Débora para que pueda dar las palabras de cierre. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, yo quería responder un par de preguntas que quedaron ahí pendientes, que me parece que es importante aclararlo. En primer lugar, respecto a donde señala en la plataforma un síndrome específico asociado. Eso estaba antes y se trata de que señalen en el caso, por ejemplo, que exista en el caso de una discapacidad intelectual un síndrome de Down, por ejemplo, o síndrome de Rett asociado, porque eso a la vez de que da información, que sea un síndrome asociado a discapacidad intelectual, no es que no se está pidiendo algo distinto, porque es una pregunta, o si podrían incorporarse otros signos. Tiene que ser algún síndrome que curse con discapacidad intelectual característicamente. Lo otro es que aparece bastante si la evaluación de proceso de FIL o de I debe considerar un instrumento de conducta adaptativa o solo la reevaluación psicológica, pedagógica. No necesariamente al ingreso sí es necesario aplicar un instrumento de conducta adaptativa para determinar, pero posteriormente en la reevaluación o reevaluación de proceso. El informe de reevaluación corresponde a la evaluación de proceso. No necesariamente van a tener que aplicar un instrumento de conducta adaptativa, pero no lo excluye si ustedes desean aplicarlo, sino que básicamente estar focalizado en determinar, de acuerdo a los aspectos más deficitarios del estudiante, cómo se trabajó, qué apoyo se dieron y si eso mejoró, progresó, hubo avances en ese sentido o no. De eso hay que dar cuenta. Y eso no necesariamente va a ser a través de un instrumento, ¿ya? Entonces, pero sí al ingreso de todas maneras y posteriormente es una decisión que tienen que tomar ustedes. Por otro lado, señalaba alguien que en los casos de FIL, que como que ahora se está pidiendo que finalizar el primer año se aplique el WIX. No es así. Se sigue, digamos, solicitando que cada 2 años se aplique la evaluación cognitiva con la prueba WISC. Eso. Gracias. Gracias, Soledad. La respuesta oficial es, requieren sí o sí FUDEI aquellos estudiantes que van a acceder a la fracción de subvención de educación especial diferencial. Si hay otros estudiantes que requieren de identificar apoyos, pueden usar el formato, ¿verdad? Pueden, incluso un estudiante de una escuela que no tiene pie, tiene acceso a la plataforma FUDEI, ¿ya? Pero esa es una decisión de la comunidad escolar. No es una obligación. Nos han preguntado, hay muchos establecimientos que tienen identificado a más estudiantes con necesidades transitorias y que les quieren elaborar. Ahí está disponible. Si va la Superintendencia de Educación a fiscalizar, ¿verdad?, estos procesos, la documentación, solo les va a pedir a aquellos que están impetrando esta fracción de subvención, no a todos, ¿sí? Los estudiantes que sí, dice el expositor mencionó que de la creación de FUDEI, para quienes no lo mencionó, pero en esta situación de que está ahí, está la posibilidad de usar, pero no es una obligación. Eso como una cosa. Lo otro, para aclarar, que
los médicos tienen que estar acreditados en la Superintendencia de Salud. Nosotros nos tomamos la información que provee la Superintendencia de Salud para validar a los médicos. Y otra cuestión más muy general, porque hay cosas muy específicas. Yo los invito a revisar el anexo PIE y el instructivo de fusión FUDEI-PIE, que mostró Sonia anteriormente en la página web, en gestión operacional PIE. La mayor cantidad, yo diría el 99,9% de sus dudas están en esos dos documentos. ¿Sí? Todas las preguntas técnicas respecto de la evaluación de skills, de discapacidad intelectual, las responde el documento de la mesa técnica que trabajó, ¿verdad?, representantes de los psicólogos y de los fonoaudiólogos. Es un documento que se llama Aportes a la evaluación diagnóstica en estos dos casos, ¿verdad?, de TL y de SIL y de discapacidad intelectual. Ahí ellos proporcionaron una propuesta de formato de informe fonoaudiológico, una propuesta de informe psicológico, instrumentos, procesos, estrategias. Los invito a revisar esa información que les va a servir muchísimo a responder una serie de consultas que están acá. Insisto, todo lo que tiene que ver con cuál es la documentación mínima que tengo que tener en la carpeta, cómo empiezo un proceso de evaluación, cuál es la documentación básica para iniciar un proceso, está todo en el anexo PIE. Y en el instructivo de implementación FUDEI-PIE van a encontrar el detalle también de lo que hemos conversado durante esta mañana. Además, agregamos un módulo completo donde se explica cómo se distribuyen las horas de apoyo. Preguntaban ahí, por ejemplo, si tengo un estudiante en EP, esas 3 horas las puedo compartir con un psicólogo. Ahí en ese instructivo se señala que estas 3 horas cronos se dividen de la siguiente manera. Son de esas 3 horas cronos, 3 horas pedagógicas son para apoyo de un docente de educación especial diferencial. Y los 45 minutos que quedan son para profesionales asistentes de la educación. Entonces, esa es la forma de distribuirlo. Hay ejemplos de cómo se puede hacer esa distribución de horas. En el caso de los hasta 5 estudiantes con necesidades de apoyo transitorio, y luego si se van adicionando estudiantes con necesidades de apoyo permanente, tanto del proceso regular como del proceso excepcional. Así se llama, no como vi acá que le denominan de otra forma al excedente. Ese no es el concepto es proceso excepcional. Está el proceso regular, ¿verdad? Y luego tenemos un proceso excepcional donde entran todos aquellos estudiantes con necesidades de apoyo permanente asociados a una discapacidad que pueden ingresar, ¿verdad? En el proceso regular entran 5 estudiantes con necesidades de apoyo transitorias, más 2 estudiantes con necesidades de apoyo permanente. Y luego en el proceso excepcional, todos y todas los estudiantes que tienen necesidades de apoyo asociados a una discapacidad. ¿Sí? Y ahí se van adicionando 3 horas crono, y esas 3 horas crono se dividen en 3 horas peda y 1 hora pedagógica con 45 minutos para profesionales asistentes de la educación. Eso, y nos pidió la hora, nos encantaría poder responder más preguntas. La PPT, la grabación van a estar esperamos mañana en el canal YouTube del Ministerio de Educación, y vamos a hacer el vínculo también en la página, en el espacio que nosotros tenemos
en especial.mineduc.cl, que es operaciones CIE, FUDEI y CEP. Muchas gracias. Lean con calma la información. Manden todas sus dudas a los correos que ahí mencionamos. Estamos muy disponibles para contestar todas aquellas inquietudes que luego de volver a revisar esta documentación que les sugiero y revisar nuevamente este video, puedan ir quedando. Primero, no dejarse llevar por rumores, respirar profundo, revisar la información oficial que que ya tenemos publicada en nuestro espacio web, y luego de eso, ¿verdad?, destinar el tiempo necesario para completar la información. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Soledad, muchas gracias, Sonia, Carlos.